Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos, soy el crítico de cine, el Homo Cinéfilus. Y me da muchísimo gusto estar aquí en el programa Nuestro Espacio Consentido. En esta ocasión les pido que nos acompañen en un recorrido absolutamente impresionante de una exposición que es muy importante. La exposición del genio del cine, Stanley Kubrick. Nos encontramos en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y vamos a hacer un recorrido, como les digo, por esta exposición que es la representación iconoclástica del genio de un hombre que ha inspirado la carrera de cientos y cientos de cinéfilos y de cineastas. Al igual que Orson Welles, Stanley Kubrick dejó para la historia del cine verdaderas obras maestras. Y aquí vamos a encontrarnos con una cantidad de objetos impresionantes que dan cuenta de ese proceso creativo de Stanley Kubrick. Les suplico que nos acompañe porque además esta exposición en la Ciudad de México es la gran alternativa para esta semana de Pascua. Corre cámara. Amigos del programa Consentido, nos encontramos ya en el vestíbulo de esta exposición que, como yo les explicaba al principio, rinde culto a muchos aspectos de la vida de un genio, pero básicamente a uno que es el más importante y el trascendental, que es el proceso creativo de Stanley Kubrick. Y aquí, en este vestíbulo, hay 4 fotografías muy importantes, muy descriptivas de 4 momentos en la vida de este genio que lo fue Stanley Kubrick y que lo es y que lo será. Quiero leerles solamente 2 de las frases más importantes que han definido este proceso creativo y que nos dan claridad en torno a por qué hacía obras maestras. Cada una de las películas que hizo y que iremos mostrándole aquí son obras maestras. Mire, la primera frase es esta que dice: un director es una especie de máquina de ideas y gustos. Una película es una serie de decisiones técnicas y creativas y es tarea del director tomar las decisiones correctas tan frecuentemente como sea posible. O sea, lo que han dicho, sí, no, el director toma decisiones, pero siempre con base en la realidad. Muy joven, Stanley Kubrick. Y la otra frase que lo define como un genio, como un creador trascendental, como digo, para la historia del cine, es esta, que ha pasado a la posteridad y dice: si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Y aquí lo vemos en pleno proceso creativo. ¿Y qué muestra mayor del proceso creativo que esto que vemos en medio de esos 2 paneles, que es la silla del director? La famosísima silla del director, que es la silla que utilizó durante la película Espartaco. Y evidentemente aquí están sus letras, las letras en este cajón que está adyacente a la silla, que es donde evidentemente tenía el guión, el script y todos los documentos necesarios para seguir creando. Claro, todos lo tenemos muy claro, no solamente necesitaba los papeles, él tenía la película en la cabeza, y nos queda claro en muchísimos de los casos. Continuamos. Pues estamos ya en las primeras salas, en los orígenes de Stanley Kubrick, y justamente en esta habla de su trabajo fotográfico en la revista Look, que fue una revista de los años 40 muy importante, muy influyente, donde ya daba muestras de genio, incluso en la fotografía periodística. Vean ustedes, aquí inicia su registro visual y por eso esta sala es como si fuera un laboratorio fotográfico donde después de revelar los negativos y convertirlos en fotografías, están secándose. Pero es el mero pretexto porque miren ustedes, aquí están los ejemplares de la revista Look, que es donde debuta profesionalmente como fotógrafo el genio que lo fue Stanley Kubrick. Bueno, durante muchos años en México pensamos que la primera película, la ópera prima, así era la información. La primera película de Stanley Kubrick era Casta de Malditos, pero no. Aquí nos informan que hay otras películas antes. Un documental que se llamó Día de la Pelea, El Padre Volador, Los Marinos, Miedo y Deseo y El Beso del Asesino. Y esa es la sala, evidentemente, del ambiente, la forma en la que vive el ambiente en esta exposición. Miren ustedes, este es el montaje de los primeros trabajos de Stanley Kubrick. Aquí se hablan de las primeras películas y aquí está, como en todas las salas, una pantalla donde podemos ver imágenes de la película y eso evidentemente nos da la claridad y la definición que necesitamos para conocer el trabajo inicial de Stanley Kubrick, del, por cierto, los que él comentaba, no se sentía muy orgulloso. Ven ustedes carteles de la colección propia de Stanley Kubrick, como es en este caso El Beso del Asesino. Importantísima esta iconografía. Después pasamos a lo que es muy importante sala, porque es una película que se llama The Killing o Casta de Malditos de 1956, por la cual ya se hizo muy famoso Stanley Kubrick, aunque aún no demostraba ese genio contundente al que después nos tendría acostumbrados. Una frase de Kubrick: la mejor educación cinematográfica es hacer una película, más allá de cualquier teoría o de cualquier especulación teórica. Y aquí estamos en Casta de Malditos, esta película que, como les digo, fue muy importante, este robo a un hipódromo en los Estados Unidos, que ya da muestras importantes de la solvencia narrativa y creativa de Kubrick.
Vean ustedes, aquí está la pantalla donde vemos las imágenes de esa película que durante muchos años pensamos, como le digo, que era la ópera prima de este hombre, pero no, ya tenía otros trabajos anteriores que ahora afortunadamente, gracias al conocimiento y a la exposición, podemos conocer. Ven ustedes los carteles también propiedad de la colección propia de Kubrick que se llama Casta de Malditos o The Killing. Kubrick entonces tenía solamente 28 años de edad. Y ahora pasamos a la siguiente sala que también es muy importante porque habla de la primera película que ya podemos considerar como cuasi obra maestra de Kubrick, que es Patrulla Infernal o Paths of Glory, que es una película importantísima porque es una película antibélica y habla de la cadena de mando. Y esta es la sala dedicada a Patrulla Infernal. Digamos que, bueno, pues solamente aquí tenemos carteles, estos costales que simulan unas trincheras y que, bueno, ahí está la pantalla donde podemos ver. El protagonista de esta película es un señor que evidentemente se llama Kirk Douglas, que fue el papá de la dinastía Douglas, y un señor muy famoso para ser el cine también que se llama Adolphe Menjou. Es la película Patrulla Infernal, Paths of Glory de 1957 y que forma parte, digamos, de esta exposición de los inicios de Stanley Kubrick y que nos parecía muy importante compartir con ustedes. Pues amigos, hemos llegado a la primera gran superproducción, película inteligente, genial, de grandes masas, heredada porque la dirigía Anthony Mann, la abandonó y la toma Stanley Kubrick a petición de Kirk Douglas, que por cierto había establecido una relación creativa y de amistad con Stanley Kubrick en la película que les comentaba anteriormente que se llamaba Patrulla Infernal. Evidentemente nos referimos a Espartaco, esta película que sufrió la censura por las secuencias donde había relaciones homosexuales de aquellos años. La película es de 1960, que también digamos que ganó 4 Óscares y que es una gran película de la cual Kubrick nunca se sintió del todo satisfecho. Y aquí estamos en la sala de esta película sobre la esclavitud, sobre la Roma imperial, y que hace un profundo reflexión en torno a lo que tenía que ser la libertad del hombre y un periodo histórico que Kubrick hubiera preferido recrear de una manera más genial, pero que pues así le quedó y aún así la película es absolutamente importante. Es Espartaco y en esta sala, bueno, pues tenemos aquí parte de los bocetos, del guión y esto que es parte del proceso creativo que, como les decía, es primero dibujar parte de las tomas, de los emplazamientos, primero como una especie de cómic, como dibujos, y después vertirlo ya en la cámara. Claro, es una película de grandes proporciones, con muchísimos extras y con muchísimos elementos iconográficos. Espartaco, 1960, Stanley Kubrick, Kirk Douglas, Tony Curtis, Laurence Olivier, entre otros, y la historia vibrante del cine a través de Stanley Kubrick. Nos encontramos en el año de 1971 y estamos en la sala de la película más controvertida, más futurista, que hace un diagnóstico de la violencia en las grandes ciudades, en los suburbios, la desintegración social y por supuesto el rompimiento del tejido social que hace Kubrick en esta película que se llama Naranja Mecánica. El título a Clockwork Orange, intraducible al español, pero muy cercano, que está basada en esta novela de Anthony Burgess, que habla de esta violencia, de este desquiciamiento de la sociedad y por supuesto del hacinamiento en los suburbios, que está expresado en este bar, que es el bar donde la leche materna es como el vicio, como la perversión de estos seres hiperviolentos que pueblan estos suburbios. Una de las películas donde la crítica denuncia a Kubrick diciendo que hace una estilización de la violencia, pero ven ustedes qué maravilloso montaje de este hombre que evidentemente lo fue, Malcolm McDowell, el actor protagónico, que una película que lo marcó para toda la vida. La Moloco, la leche en este bar que fue impresionante y que se llama Coroba el bar y que habla de este momento, de este desquiciamiento. Miren ustedes, también
claro, el culto a la tecnología otra vez, el doctor ciencia, el doctor tecnología, desarrollando esta especie de estéreo con esos pequeños discos donde, claro, se toca al alemán por excelencia, que es Ludwig van Beethoven. La película está cargada de elementos fálicos, cargada de la ultraviolencia y, por supuesto, de esta crítica al arte objeto, al arte basura, y que tiene que ver, pues, con estas personas que están en la élite de la sociedad y que poco o nada contribuyen realmente a la mejoría de la sociedad y al emparejamiento de las clases sociales. La cuestión moral esencial es si un hombre puede o no ser bueno sin tener la opción de ser malo, y si tal criatura es todavía humana. Esa es la descripción filosófica en torno a la Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, y este es el cartel que claro, define para siempre la iconografía de Stanley Kubrick. Aquí está Malcolm McDowell, Naranja Mecánica, Clockwork Orange, que es una obra maestra. Continuando con el recorrido cronológico y genial de la filmografía de Stanley Kubrick, llegamos a esta sala que está excelentemente bien ambientada. Nos referimos a la película Doctor Insólito o Cómo aprendí a no preocuparme y amar a la bomba, 1964. Esta película hace una parodia de la Guerra Fría, de la amenaza nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y la película es impresionante, está basada en una novela que se llama Red Alert y está protagonizada por Peter Sellers, quien hace 3 papeles, y por un señor importantísimo para la historia del cine también, un actor que se llamaba George C. Scott. Lo interesante de esto es que esta sala recrea un salón de crisis, que es aquella maqueta que está al fondo de este salón. Y este salón de crisis es donde se está resolviendo una crisis nuclear supuesta, paródica, humorística entre Estados Unidos y, claro, la Unión Soviética. La frase con la que Kubrick definía el asunto decía que casi todo el humor del Doctor Insólito surge de la descripción del comportamiento humano cotidiano en una situación de pesadilla. Y se dan los comportamientos más ilógicos, más paródicos y, por supuesto, más desquiciantes en torno a esta película, que, por supuesto, tiene aquí una pantalla gigantesca en medio de este salón de crisis donde se reproduce parte de la escena de la película. Miren ustedes, hay una anécdota maravillosa en torno a esta película que quisiera compartir con ustedes, exactamente haciendo caso de este kit de sobrevivencia de un bombardero B-52 que inventó Kubrick. Para aquellos años, a Kubrick se le empezó a llamar el Doctor Ciencia, porque para todo recurría a la ciencia, recurría a la investigación y no a la improvisación. Para poder filmar esta película, Kubrick le pide al Pentágono, al Departamento de Estado y, en fin, al gobierno de los Estados Unidos, donde ya no filmaba porque estaba cansado por la censura, le pide que por favor le presten los planos del avión B-52 para poder filmar la película. Y entonces el Pentágono le dice que no por cuestiones de seguridad. Entonces Kubrick desarrolla sus propios planos de un B-52. Cuando la gente del Pentágono, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ve la película, dice que el avión que ha diseñado Kubrick para la película Doctor Insólito es mejor que el que ellos tienen. Así era de genial Stanley Kubrick. Continuamos, amigos. Tengo que confesarle que estoy absolutamente extasiado. La carrera de una vida de 30 años de crítico de cine se resumen originalmente a esta película de Stanley Kubrick que se llama Barry Lyndon, de 1975. Le voy a platicar rápidamente la anécdota. En 1977 yo caminaba por la calle de Yucatán y había un cine que se llamaba Gabriel Figueroa y ahí exhibían la película Barry Lyndon by Stanley Kubrick. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar, ni me iba a dar cuenta en ese momento de que esa película transformaría mi vida para siempre. Estaba próximo a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero cuando yo vi una película de esta naturaleza como Barry Lyndon y sabía que un genio podía dedicar su vida a lograr imágenes tan bellas, tan profundas y tan preciosas, tan importantes como una obra de arte como las de Kubrick en Stanley, en Barry Lyndon, evidentemente dije, yo puedo dedicar mi vida al análisis de estas imágenes. Y por eso me dedico a la crítica de cine, por esta película y a esta sala que está dedicada completamente a esta cinta que habla de una obra literaria de William Makepeace Thackeray y recrea a unos advenedizos, a una revista social que lo fue
Sir Redmond Barry, que después se convierte en Barry Lyndon, que es a la sazón este actor que se llama Ryan O'Neal, al lado de Marisa Berenson. Esta película también es una gran obra maestra y se requirió de una gran tecnología para hacer esta recreación histórica. Por supuesto, primero, la recreación del vestuario, que aquí está perfectamente bien reproducido. Los trajes de los nobles, los trajes de las damas de Marisa Berenson y, por supuesto, de los ejércitos en pugna en ese siglo XVII. Otra vez el doctor ciencia, otra vez el doctor tecnología entra en la investigación y entra, por supuesto, en el desarrollo de que cada una de las tomas de la película sea una pintura y una obra maestra. Para no alterar la iluminación de las cortes europeas del siglo XVII, encarga unos lentes a la casa Carl VI de Jena, unos lentes finísimos que absorbieran la luz. Por eso es que está esta cámara aquí, que es la cámara de propiedad de Kubrick, a la que le adaptan los lentes ultra sensibles a la luz de la casa Carl VI de Jena. Por eso arriba, en en esta repisa, se encuentran las velas, porque para esta película son fundamentales las velas. Es indispensable que se absorba, que se aprenda con H intermedia la atmósfera de las cortes europeas, y por eso están ahí las velas. Y aquí sí está funcionando la pantalla. Y aquí vemos, por supuesto, a Redmond Barry, después convertido en Barry Lyndon, en esta lucha por convertirse en Sir Barry Lyndon, que nunca lo logra, y es la lección moral profundamente importante de la película. Paradójicamente, en esos años, en los años 75, 76 y 77, casi finales de los 70, hasta finales, casi principios de los 80, se discutió que la película era bella, pero vacía. El tiempo no le ha dado la razón a la crítica. Lo supimos instantáneamente. Barry Lyndon lo fue, lo es y lo será una obra maestra imperecedera por la perfección técnica que logra Kubrick en esta película. De verdad, realmente importante. Lo más paradójico, amigos, es que esta es una de las películas menos conocidas del genio. Pero bueno, aquí disfruten un poco de la película. Llegamos al año de 1980 en la carrera, en la obra maestra, en el santo grial de las películas de terror, que se llama El Resplandor, de Stanley Kubrick, y esta es la sala dedicada a esta película. Y miren ustedes, claro, aquí está una máquina de escribir, porque Jack Torrance, el escritor que contrata como velador de invierno del Hotel Overlook, protagonizado por Jack Nicholson, el hombre del hacha, el hombre de esta figura icónica, evidentemente tiene un trabón creativo en el proceso de una novela, que es lo que desata todos los demonios en esta película. Claro, aquí están todas las fotografías, todo el planteamiento creativo en torno al Steadicam famosísimo de la película, los vestidos de las gemelas, que es esta gran secuencia del triciclo alrededor de un pasillo del hotel, el niño que fue escogido entre 5,000 niños para la filmación de la película, y que es este niño que en la película puede ver el presente y el futuro y exactamente el pasado, y que es también un elemento iconográfico que tiene que ver con la película El Resplandor. Y me detengo especialmente en este suéter, que tiene un gran significado con este Apolo 11 tejido, y que habla de la teoría de la conspiración, además de todo lo que puede hablar en torno a que una de las cosas que pueden hacer las historias de horror es mostrarnos los arquetipos del inconsciente. Podemos ver el lado oscuro sin tener que confrontarlo directamente, decía Kubrick. Bueno, aparte de todos esos significados de terror, de horror, de miedo, de suspenso que puede haber en la película, de desquiciamiento psicológico, además hay una teoría alterna que gira en torno al hecho de que a Kubrick le encargaron las tomas de la llegada del hombre a la luna. De acuerdo con los conspiracionistas, el hombre nunca llegó a la luna, y a Kubrick le encargaron que recreara estas imágenes con base en una película que ya les comentamos, que es Odisea 2001 del espacio, o 2001 Odisea del espacio. Con esa misma tecnología mandaron las escenas, las secuencias de la televisión para los Estados Unidos, para el resto del mundo, haciéndonos creer que el hombre había llegado a la luna. Esa es la teoría de los conspiracionistas.
Dicen además que a Kubrick lo amenazaron de muerte, que de que si revelaba que él había filmado esas escenas o grabado esas escenas, lo iban a matar. Y que entonces en El Resplandor hay una serie de claves que revelan que él estaba amenazado, que no puede decir nada, pero lo expresa evidentemente en la película El Resplandor, The Shining, de Stephen King. Y aquí está la muestra de que esa teoría conspiracionista puede tener alguna razón, porque hay un cohete Apolo 11 con la palabra USA, Estados Unidos de América, United States of America, donde da cuenta de que sí, como es, hay otras claves, donde dice que él sí efectivamente filmó esas escenas para la televisión, haciéndonos creer que el hombre llega a la luna, pero que no hay forma de decirlo. Otro de los elementos interactivos de esta exposición, de esta sala dedicada al Resplandor, es que usted puede poner estos audífonos y ver los fragmentos más importantes de la película. Claro, también hay una pantalla gigante donde se reproducen fragmentos de la película, y quisiera cerrar esta sala mostrándole esta reproducción de este laberinto, que es uno como de los divertimentos de los hoteles antiguos en los Estados Unidos, pero que en el caso de Stephen King, en el caso de Stanley Kubrick, se convierte en un elemento terrorífico. Estamos en la sala más importante, más completa y más descriptiva de la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional de México. Es 1968 y la película es 2001, Odisea del Espacio, en la que Kubrick logra involucrar al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke y evidentemente crea una obra maestra que sigue siendo la referencia de las películas del espacio sideral. Es la madre de todas las películas del espacio. Para que nos quede claro, no habría la Guerra de las Galaxias si no existiera antes 2001, Odisea del Espacio, aunque aquí la discusión filosófica en torno a la desobediencia de las máquinas, evidentemente a la evolución de la humanidad desde el simio hasta el momento de los viajes espaciales y otros tantos mensajes filosóficos de la filosofía de la ciencia, están involucrados en la película. Claro, más allá de cualquier fantasía, aquí todo era real. Y aquí los objetos son impresionantes. Miren ustedes, el casco diseñado para la película expresamente por el señor Stanley Kubrick, que, como les digo, para todo recurría a la ciencia. Aquí está esta fotografía con el escritor del libro, que se llama Viaje más allá de las estrellas, que es Sir Arthur C. Clarke. Aquí ya la relación entre Kubrick, la Gran Bretaña, Europa y el mundo, más allá de Estados Unidos, es muy importante. ¿Qué más es interesante comentarles de esta sala que está maravillosamente bien recreada? Miren ustedes, aquí están los objetos en los cuales también le da vida a esta película que, como les digo, está cargada de significados filosóficos y de ciencia. La película, bueno, esta ingravidez, esta sensación del espacio exterior, ¿no?, que se convierte después en un trademark, en una marca, en una visa, surge a partir de esta película. Hay elementos hasta curiosos. Miren ustedes, aquí está las instrucciones de la puerta del baño de gravedad cero en esta nave que también está recreada en esta exposición. Pero aquí están las instrucciones para que usted pueda entrar al baño en la gravedad cero. A ese grado de detalle llegaba Kubrick. Y aquí está la nave en la cual cruzan el espacio, y claro que se convierte en un ícono de la historia del cine y, por supuesto, de la historia del cine de ciencia ficción. Uno de los vestuarios reales de la película, creado, por supuesto, es profeso para esta cinta. Y aquí tenemos, digamos, por decirlo así, a la gran villana de la cinta, que es la computadora HAL 9000. Esta película que al final de la cinta pues da muchísimo de qué hablar y de la cual parten todas las discusiones filosóficas en torno a la película. Otro de los elementos importantísimos es que quizá aquí están los modelos de las naves que desarrolló Kubrick para la película, ¿no? Claro, por eso les digo que la estética del espacio exterior se la debemos, entre otras cosas, a Kubrick, aunque no en el vacío. Y el único Oscar, la única estatuilla en la historia del cine de Kubrick, pese a todas las obras maestras que filmó. Esta es de 1969, esta estatuilla, por los efectos especiales, háganme favor, de la película 2001, Odisea del Espacio. Uno de los trucos más impresionantes de la película es cuando la nave está dando vueltas y un hombre está caminando en la gravedad cero, en el interior de esta nave, que ya no las detallaban aquí, que está montada perfectamente. Pues vean ustedes, ese es el truco que se utilizaba,
y aquí está maravillosamente bien representado. Aquí en medio de estos dos carretes de estudio, que es toda una escenografía, está el astronauta caminando. Y lo que hizo Kubrick fue mover esto como fuerza centrífuga y evidentemente, bueno, pues aquí camina el astronauta y da la sensación de que está en el espacio exterior y en la gravedad cero. No es un mensaje que yo hubiera querido transmitir en palabras. 2001 es una experiencia no verbal. Intenté crear una experiencia visual, una experiencia que evita el encasillamiento verbalizado y que penetre directamente en el subconsciente con un contenido emocional y filosófico. Eso es lo que dice Kubrick en torno a esta película, que se ha prestado a muchísimas interpretaciones, todas ellas importantes y todas ellas trascendentales. Continuamos, amigos, de nuestro espacio consentido. Fernando Bañuelos, el Homo Cinefilus, en la sección de cine. Pues bien, usted, ya casi llegamos a la recta final de esta maravillosa exposición de Stanley Kubrick y estamos en la sala dedicada a otra más de las películas antibelicistas de Stanley Kubrick. En este caso, la película la conocimos en México como Cara de Guerra, pero en realidad se llama Full Metal Jacket o Casquillo de Puro Metal. Es el forro de puro metal, la chaqueta de la bala, el impacto que causa, y esa es la pretensión, esa era la pretensión que claro que la logra Stanley Kubrick, en contraposición con otra película dirigida por Francis Ford Coppola que se llama Apocalipsis Ahora. Pero en este caso, Nacido para Matar, como rasga el casco del personaje Joker de la película, claro que tiene que ver con el hecho de que es una brutal denuncia de que los soldados, de que los militares son tanto como víctimas como victimarios de una locura de guerra impresionante, en este caso en Vietnam. Y esta es una sala dedicada a eso. Claro, tiene elementos iconográficos, los carteles, estos cascotes, ese derrumbamiento, y claro que la pantalla, donde lo que nos sorprendía de esta película era que el lenguaje era tremendamente revelador de las groserías, de la brutalidad de la guerra y por supuesto de la necesidad de crear máquinas para matar. Claro, todo un cuestionamiento en torno al patriotismo, a la lealtad y a la nacionalidad, que no importa mucho para Kubrick, pero que tiene que denunciarlo. Esta es una película que se llama Ojos Bien Cerrados, que causó toda una polémica en los años en los que se estrenó, que fue en 1999, porque Kubrick no la vio terminada. Él murió antes de verla estrenada y hay especulaciones muy fuertes de que él no terminó de editarla y los errores son evidentes en la película en Ojos Bien Cerrados. Esa es la sala que se dedica a ello y habla de una sociedad secreta en torno al voyerismo, a lo que se tiene que ver, a lo que no se puede ver, a verse y a ser observado, y por eso están aquí estos trajes, estos maniquís y toda esta parafernalia en torno al misterio. La película está basada en una obra literaria y antes de una novela que se llama Traum Novel de mitad del siglo XIX de Arthur Schnitzler, y la película no es del todo lograda. Stanley Kubrick elige por alguna razón a esta pareja que después se separaría, que es Tom Cruise y Nicole Kidman, que también fue muy cuestionado por eso, pero el ambiente de misterio, de exótico, la carga erótica profunda de la película y de una sociedad secreta están presentes en esta película que se llama Ojos Bien Cerrados. Claro, otro de los elementos iconográficos de la cinta están aquí, las máscaras de la película, que son muy importantes, porque lo que hace aquí Kubrick es, claro, hacer una profunda reflexión en torno a la psique de los personajes y, por supuesto, de la sexualidad y el erotismo. Y una gran pantalla en este momento climático de la película, que es el momento de la orgía, de la iniciación y, por supuesto, del misterio. Claro, nos referimos a Ojos Bien Cerrados, Rapsodia, la novela de Un sueño de Arthur Schnitzler, el austriaco. La siguiente sala, amigos, es la sala de los proyectos no realizados por Kubrick. Napoleón, Inteligencia Artificial, que después filmaría Steven Spielberg. Es el caso de Napoleón. Es imposible que yo diga lo que voy a hacer, solo que espero hacer la mejor película que jamás se ha hecho. Y luego esta es Inteligencia Artificial. Aquí están los bocetos que hizo Kubrick, pero que después abandonó.
En toda la historia del cine no ha habido nada como la visión de Kubrick, de esperanza y asombro, de gracia y de misterio, de humor y contradicciones. Fue un regalo para nosotros y ahora es un regalo. Es lo que dice Spielberg en torno a inteligencia artificial y por qué la filma. El archivero de Kubrick y parte de su biblioteca está aquí arriba mostrada como un homenaje a los proyectos que no se realizaron, pero que también hablan de este proceso creativo que no se llevó a cabo. Argent Papers es otra de las películas frustradas. Y ya para finalizar esta maravillosa exposición, termina con esta pequeña sala donde están los lentes de Kubrick, sus juegos de ajedrez y otra vez la perfección tecnológica de Kubrick en torno a los lentes. Aquí están todos los artilugios, las cámaras y los juegos de ajedrez. Y un premio, el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia, ¿no? De 1997. Un premio póstumo. La reproducción de Odisea de 2001, Odisea del Espacio. Y ya para finalizar, entre las tantas cosas que el ajedrez te enseña, está el controlar la emoción inicial que uno siente cuando algo se ve bien. Te entrena a pensar antes de agarrar y a pensar igual de objetivamente cuando enfrentas un problema. Ya para finalizar, una sala completamente oscura, 3 pantallas, donde se reproducen fragmentos de las películas más importantes de Kubrick de una manera magistral. Este fue el recorrido de nuestro programa Consentido de Fernando Bañuelos del Homo Cinéfilus en esta magna, impresionante exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional de México.